Retornamos, Realidad en Contexto por Boreal Televisión, Voz Dominicana. Licenciado, antes de la pausa hablábamos del proceso de la partición. Si el demandante, en el transcurso de su demanda hasta que el tribunal se pronuncie en un fallo dando una sentencia definitiva, si ese demandante tiene derecho a ponerle oposición a todos los bienes de la masa de bienes sucesorales que corresponden al patrimonio, incluso si puede hacerle embargo retentivo a la renta de los alquileres de algunas casas o apartamentos que estén alquiladas. La palabra no sería si puede hacerle oposición a los bienes sucesorales, porque como hablamos de una demanda en partición sobre bienes comunes, no sería sucesorales, sino oposición a los bienes que son generados dentro de esa comunidad legal de bienes. Entonces, todo aquel que tenga derecho, todo aquel que tenga un interés legítimamente protegido, entiéndase la otra pareja, puede tomar todas las medidas conservatorias que sean necesarias o cautelares. Puede hacer desde fijación de sello a los bienes muebles, puede hacer inscripción de hipotecas judiciales provisionales, puede hacer embargos retentivos a las cuentas, puede hacer oposición a esas cuentas y puede inclusive hasta solicitar un secuestrario judicial o un administrador judicial para que pueda administrar esos bienes que tienen que ver con esa masa de esos bienes comunes a partir. ¿Y se puede embargar la renta de alquileres en manos de la persona que administra los bienes o que tiene los bienes en su poder? Bueno, es que si hay alguien que tiene un derecho y hay una obligación como fruto de una coparticipación o copropiedad de un bien y alguien lo está disfrutando de manera unilateral, pues tiene derecho a hacerle oposición y embargo a todo lo que sea necesario y lograr que un juez designe a un secuestrario o administrador para que esos beneficios no solo caigan de manera injusta a las manos de uno de los dos, si ambos son dueños. Entonces procede solicitud de medidas conservatorias respecto a ese bien. Correctamente. Y luego demanda en validez. Bueno, la demanda en validez no tanto. Sí. Sería las medidas conservatorias hasta luego que se produzca la liquidación de esa masa a partir, porque si usted demanda en partición, va a haber un juez que va a decidir la partición y probablemente se autocomisione, así como también designe un notario para que se celebre la venta para la liquidación de esos bienes, sea que sea de un notario la venta, o sea que el mismo juez se autocomisione en el caso de la vía ordinaria, porque si en el caso de la vía de la jurisdicción inmobiliaria, cuando son derechos registrados, muchas veces lo que se hace es que en naturaleza o por cuotas porcentuales se genera una distribución de esos bienes, pero como ya usted me está hablando de bienes gananciales que genera ese patrimonio común, pues evidentemente que por la vía del derecho ordinario se pueden proponer todos los tipos de medidas cautelares que sean necesarias. En ese caso, si el juez dictara medidas conservatorias respecto a esos bienes, específicamente a las habitaciones o casas alquiladas, entonces ahí no procede la demanda en validez, ¿verdad? No, la demanda en validez no, porque cuando uno habla de demanda en validez prácticamente está hablando de una persecución de alguna obligación de carácter más bien personal. Es decir, alguien que le debe a otro, ya estaríamos hablando de lo que es la fase de las obligaciones, en este caso personales. Porque, ¿qué es lo que se valida? Es un embargo conservatorio. Pero aquí estas medidas conservatorias, una cosa es embargo conservatorio, sentido estricto, y otra cosa son medidas conservatorias. Porque las medidas conservatorias son todas aquellas herramientas que uno toma para prevenir que esos bienes puedan ser distraídos a provecho de una sola persona. Pero cuando hablamos de un embargo conservatorio, prácticamente es más bien de la competencia de un acreedor que anda procurando el pago de alguna suma de dinero. Bien, ahora lo entendemos perfectamente. Medidas conservatorias. Las medidas conservatorias son solo para proteger ese bien de una distracción. Todos los bienes que tengan que ver con la comunidad legal. Ahora sí, perfectamente. Entonces, en el caso de la oposición,
¿La oposición va acompañada de la solicitud de la designación de un secuestrario judicial? No, porque ¿O se deposita en el mismo proceso? bueno, porque la oposición es un acto que se notifica para que ese tercero que está pagándole a esa otra pareja tenga que atenerse y la demanda en nombramiento. ¿O para indisponer los bienes? Correctamente. Y la demanda en nombramiento de secuestrario o de administración judicial se hace ante un juez para que ese juez designe a alguien, a un tercero, para que pueda administrar los beneficios que tengan que ver con esos bienes. En muchos casos la hace el mismo tribunal que está apoderado de lo principal y en otros casos, por cuestiones de celeridad, de urgencia, de un daño probablemente manifiestamente ilícito, pues lo hace el juez de los referimientos. Se hace por la presidencia de la Cámara Civil. Sí. Muy bien, excelente la explicación. Quisiéramos hablar un poquito, antes que concluya el programa, de lo que tiene que ver con las obligaciones. Sí. Las obligaciones que son amplias y para eso ocuparíamos más de un programa, pero sería bueno que en el tiempo que nos queda hablemos del tema. Sí, porque cuando uno habla ya de obligaciones en términos generales, se habla de distintos tipos. Hay obligaciones personales, obligaciones reales, obligaciones mixtas, pero también se habla de los 4 grupos esenciales: contractuales, semicontractuales, delituales y semidelituales. Es decir, las obligaciones constituyen a grandes rasgos ese derecho de hacer o no hacer, de pagar o no pagar. Es decir, alguien que le debe a otro una suma de dinero es una obligación de tipo personal. Alguien que le debe a otro una suma de dinero, pero relacionada con un bien inmueble, es decir, con una cosa, pues es una obligación de tipo real, porque hay un dinero que está vinculado con una garantía. Eso es real. Y hay relaciones que tienen que ver, obligaciones que tienen que ver con prestación de un servicio, por ejemplo. Un contrato de trabajo es una obligación también, o para una obra determinada. Todo lo que tenga que ver con hacer o no hacer, todo está dentro de las obligaciones, que se distribuyen o se clasifican en personales, reales, contractuales, semicontractuales, delictuales y semidelictuales. Cuasi delictuales. O cuasi delictuales, sí. Muy bien, entonces dentro de esas categorías, ¿están los contratos? Sí, los contratos entran dentro de las obligaciones contractuales. Eso es así. Hay cuasi contractuales también, que ya son tipos de relaciones que tienen que ver con algunos contratos, digamos, verbales, que de alguna prestación de un servicio o de algún quehacer. Bueno, pero son obligaciones. Ahora, si hablamos de manera específica de las obligaciones personales de deber sumas de dinero, hay 3 condiciones para usted ejecutar algún documento para cobrar o perseguir esa obligación. Y el 551 nos establece a nosotros que ese crédito debe ser líquido, cierto y exigible. Ya eso es para usted lanzar algún procedimiento de ejecución de esa obligación de carácter personal. Muchas veces se hace en pagaré notarial. El pagaré notarial, cuando es auténtico, conforme al 545, combinado con el 551, pues evidentemente constituye una obligación personal, pero por tratarse de un documento que surte efectos de un título, pues podría en ese sentido convertirse también en alguna obligación de carácter real, porque se inscribe en hipotecas judiciales definitivas y tiene esto que ver con un crédito relacionado con una cosa. Y que tiene fuerza ejecutoria, por demás. Y tiene fuerza ejecutoria y muchas propiedades han sido adjudicadas a terceros y hasta los mismos acreedores persiguientes. Y ha traído esto muchos dolores de cabeza. Incluso hasta aquellos que han servido de garante, que a veces lo hacen de manera ingenua. Yo quiero que tú me sirvas de garante en un préstamo que voy a tomar en el banco. Y usted, privando en bonachón, de buena fe, va, no hay problema. Sí, porque los pensando garantes, que no incurren responsabilidad. Porque mucha gente se cree que la palabra garante es un asunto de aspecto meramente moral. No, el garante tiene que firmar. Y el garante es un codeudor. Sí. Hay un deudor principal y hay un deudor accesorio que le llaman codeudor, que si aquel no paga, paga usted.
Si él no paga con sus bienes, paga usted con lo suyo. Porque el 22, el artículo 2093, escúchalo bien, del Código Civil, dice que la prenda común de los acreedores son los bienes de los deudores. Y como usted es un garante, usted es un codeudor, si aquel no paga, una vez haya sido puesto en causa, pues tendrá usted que pagar por aquel. O ante un estado de insolvencia, paga Exacto. el garante. Correcto. ¿Y cómo se puede interpretar un contrato no escrito? Bueno, porque a veces las condiciones en las que se dan, porque si es un contrato, por ejemplo, para que se haga alguna obra determinada y usted está pagando y usted pide algún recibo, con un recibo de que usted, con algún concepto, de que usted entregó un dinero para una obra determinada, pues se demuestra que hay un contrato de carácter verbal y como hay un principio de ejecución de esos recibos y de esa labor que se desempeñó, pues evidentemente que el medio probatorio testimonial hace un papel importante, además del peritaje de lo que se hizo, una construcción de un edificio, por ejemplo, y no se hizo un contrato por escrito estableciendo las condiciones, pero se dieron dinero, hay cheques, hay personas que pueden identificar quién hizo el trabajo, pues evidentemente que estamos hablando de un contrato de trabajo para una obra o servicio determinado y puede ser probado, aunque no haya un contrato por escrito. ¿Y cuál procedimiento se podría hacer con un documento escrito de esa naturaleza, como usted acaba de observar, una factura, cualquier otro documento manuscrito? ¿Qué procedimiento? ¿Medidas conservatorias? Bueno, ¿Embargo retentivo? ¿Qué? Si es una situación que generó una obligación eminentemente personal, entiéndase alguna factura o algún recibo, pues se pueden hacer, con autorización del tribunal, se pueden hacer cualquier tipo de medida conservatoria. Muy bien, llegamos al final. Gracias por sintonizarnos. Regresamos mañana en otro espacio Realidad en Contexto. Bye, bye. Y hasta aquí, Realidad en Contexto, con el licenciado Julio Pérez Peña.